yo odiaba los huertos de pequeño, porque cuando llegaba del instituto los veranos, me acuerdo que tenía que ir a cortar el maíz y a arrancar las patatas y no me gustaba nada, ¿sabes? Pero ahora es otra cosa. Y bueno, aunque es un poco tarde, espero poder disfrutar del huerto un poco todavía. He sido más bien de despacho, he sido un hombre más centrado sobre todo a nivel de la editorial, ¿no? De estar mucho más en despacho que fuera, ¿no? Y ahora tengo muchas ganas de estar en el exterior. Creo que después de las prácticas tanto de meditación como yoga, la naturaleza es lo que más me puede acercar a eso. O sea, creo que es de todas las actividades, el contacto con la naturaleza tal vez es lo que más se parece por un lado al yoga y por el otro a la meditación. O sea, para mí por la mañana meditar y hacer mi yoga es tan importante como lavarme los dientes, ¿no? Es una cosa que tengo que empezar el día así. La práctica de la mañana me permite centrarme, porque cuando uno se levanta, aunque sea un día de fiesta, enseguida tienes planes, cosas que hacer. No sé, no creo que podría vivir sin ellas, pero no porque las necesito, sino porque creo que son una parte importante de mi vida, tan importante como la de, pues bueno, la de trabajar y la de hacer de llevar a cabo mis compromisos pues, sociales o personales y desde luego familiares, ¿sabes? Entonces es un poco al final la práctica no es aquello que se hace por obligación o porque la tienes que hacer o porque crees que te sientes más calmado, sino que es la parte del todo. O sea, te levantas, te aseas y te sientes a meditar. Pues si salgo un día sin meditar, pues lo noto, ¿no? Me noto como que voy más como fuera del carril, ¿no? Que me voy un poco así como dando pequeños tumbos. No es que vaya dando tumbos en la calle, pero que me noto que me falta esa especie de empezar el día con eso, ¿no? No empezar el día con el despertador que suena o con el café o con una llamada de teléfono, ¿sabes? Tiene que empezar de esta manera. Creo que es una manera fantástica de empezar el día. Es un ritual corporal en el que involucras tu cuerpo, es un ritual verbal porque normalmente pues recitas mantras y es un ritual mental porque adiestras, entrenas tu mente de alguna manera, ¿no? También es un reforzamiento a la sensibilización general de nuestros órganos sensoriales, que es lo que usamos en el yoga y en la meditación. O sea que desempolvamos o igualmente que nos limpiamos las lentes de nuestras gafas, pues es como si limpiáramos los sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, la lengua, el tacto y sobre todo la piel, que en el yoga es como muy especial, es un sentido muy importante en el cuerpo, ¿no? Porque se extiende en todas partes. Y bueno, y en el progreso, en la práctica del yoga, la aportación, lo que tú obtienes de la meditación en realidad es un efecto secundario. No practicamos la meditación para conseguir algo tangible, ¿no? Sino algo básicamente intangible. En realidad deberíamos practicar sin esperar nada a cambio.
Bueno, mi primer viaje a la India no fue con el coche. El primer viaje a la India lo hice por mar hasta Estambul, y luego de ahí por carretera a la India, digamos por trenes y autobuses, lo que había en el camino. Éramos un grupo de jóvenes que participábamos en la contracultura. Estábamos, mi amigo Jordi era fotógrafo, y yo estaba estudiando cine, y otro amigo pues era más bien de literatura. La India para nosotros y Oriente tenía un tiro muy especial. Íbamos realmente, por un lado, fascinados por lo que oíamos y lo habíamos leído de la India, y lo que habíamos leído de la India, pues bueno, era Alan Watts un poco, era un poco de budismo, de zen y un poco de antropología. Y bueno, también íbamos a India para descubrir los paraísos y poder fumar hashish. Estábamos ya bastante quemados con todo, con la política. España teníamos al generalísimo. No podíamos ver cine, no podíamos leer revistas. Nos suscribíamos a revistas extranjeras, no solo Playboy, sino a otras, de cine, y no llegaba nunca, ¿sabes? Y realmente en aquella época comparada con ahora era una cosa cerrada, y la idea esta de romper pues era una cosa, no sé, de dentro, del estómago básicamente, ¿sabes? Más que de otra cosa. Fuimos, pienso, la primera comunidad budista ligeramente estructurada y que perduró en el tiempo, que existió en España, ¿sabes? Entonces, bueno, nuestro maestro Lamayeshe y la Mazopa habían estado en España, habían venido a hacer un curso que se hizo en el año 77-78 en Ibiza, y luego, una vez los lamas, fue un curso en el que asistió un montón de gente, si no recuerdo mal, sobre 200 personas, ¿no? Y era la primera vez que unos lamas tibetanos venían a hablar de la meditación en directo, ¿no? Y bueno, después de que ellos se fueron, había un grupo de personas, algunos habíamos estado ya en Nepal, en Kopan, que era el monasterio de ellos, donde habíamos sido iniciados en la meditación. Y bueno, y le comentamos a los lamas nuestras ganas de hacer un centro, ¿no? Y entonces, bueno, él nos animó a buscar un sitio. Éramos un grupo de 6 personas. Y bueno, y después de estar un poco en Menorca, en Ibiza, en Salamanca, acabamos en una casa muy hermosa que había entre Monóvar y Novelda, en la valle del río Vinalopó, que es un río muy pequeñito. Era en una zona donde había un pequeño oasis de palmeras. Era una casa muy grande. Y bueno, y durante 2 años y medio, casi 3, construimos ahí un grupo importante, vivíamos en comunidad, éramos 7 personas. El primer invitamos a un lama del Tíbet para que viniera y fuera nuestro guía, para instalarse en España. Vino él con un traductor, se instalaron aquí. Y ahí había, pues diariamente pues nos sentábamos a meditar, el maestro daba enseñanzas, y normalmente pues fines de semana y las típicas festividades españolas, Semana Santa, Navidad, vacaciones, hacíamos siempre cursos especiales. Y bueno, visitaron grandes maestros tibetanos, vinieron, más de una docena, hicimos un montón de cursos, vino mucha gente de toda España. Vino mucha gente curiosa, vino mucha gente que ya sabía de lo que se trataba para vivir allí, estar con nosotros y colaborar. Y bueno, y hubo un momento en que la casa, pues bueno, el arrendamiento nos lo querían subir, la teníamos que decidir si la comprábamos, y estábamos dispuestos a comprarla, pero nuestro maestro Lamayeshe nos dijo, no, el lugar no es
no es idóneo para hacer un centro budista, ¿no? Está bien que estéis ahí una temporada, pero no pensemos en instalarnos allí porque no reúne las condiciones. Primero lo niegas y es una faena. O sea, a pesar de que todos hemos estado enfermos y sabemos que la enfermedad puede llegar en cualquier momento, nunca estamos preparados. No es, no es aquello que decir, oye, vale, espérate unos días, ¿no? El mes que viene, el año que viene, ¿no? Cuando viene está ahí y punto, y te cambia toda la vida. Entonces, cuando digo que te vienes abajo porque ves que se te acaba, que tu tiempo, que siempre sabes que es limitado, porque la vida todos sabemos que acaba, ¿no? Pero bueno, yo esperaba poderme jubilar y vivir una jubilación tranquila, ¿no? Como se dice. No tienes que depender de nadie. A veces no tienes la gana y te vas cuando quieres, te metes en la puerta de la calle, ni siquiera a comer a un sitio porque le da vergüenza. Y entonces te metes en una película, en una historia, que te sensibilizas de otras cosas que no habías prestado atención. Y una de las cosas a la que no habías prestado atención es el hecho de tener esta limitación, ¿no? de temporal, incierta como todos. Evidentemente no hay diferencia. La Mazopa, uno de mis maestros, un santo, si se puede hablar de santos hoy en día, pues él dice, tener un cáncer no te exime de morir atropellado por un coche. La Gran Calle. Me emocioné el primer día que llegué, estaba en la habitación y me emocioné, de hecho me puse a llorar y tuve que
que expresar, es como si me hubiera de abrir el pecho, si me hubiera romper algo, ¿no? Y sentir esa relación con el Ganges incluso, ¿no? Con el río, como una cosa, no lo sé, más allá de lo normal, vaya, no sé cómo decirlo. Y incluso llamé a Jimmy esta noche, ¿no? Y me notó emocionada y se alegró por mí, se alegró. Viajé primero como búsqueda. Viajar para mí era siempre un abrir horizontes. Entonces lo he hecho, pero yo he viajado en negocios, por negocios, he viajado sobre todo por Asia mucho, por negocios en mi trabajo. Y luego además he viajado como guía. He llevado grupos de personas a conocer los lugares que a mí me han impresionado y tratar siempre en mis viajes que hemos llamado viajes culturales, pero bueno, es una expresión, pero que en fin, que no han sido solamente viajes de placer, de unas vacaciones, de pasarlo bien, que también, ¿no? Pero que han sido siempre viajes en los que hemos intentado pues ver un poquito más allá. Y mi función en estos viajes como guía no ha sido simplemente pues dar datos históricos y explicar anécdotas y enseñar recorridos y cosas de esas, sino tratar de que la gente viera detrás de la apariencia de las cosas. Quiere decir, ver no solamente lo que ves, sino lo que hay detrás, lo que implica lo que tú ves, ¿no? Y la India y Asia en general para mí ha sido especialmente fructífera para eso, ¿sabes? Entonces he vuelto muchas veces desde los Himalayas hasta Sri Lanka. Es una zona que me conozco mucho porque la he pateado mucho, ¿no? తారక రామాంధ్రాశ్రమ చౌసతి మంది మాల్మలి భాష మాల్మలి No lo sé, me da un poco de vergüenza incluso de decirlo, ¿no? Pero creo que tuve una revelación. Yo nunca he sido de revelaciones, he sido una persona muy parca en tener intuición, cosa que por ejemplo a mi mujer le sobra, ¿no? Pero yo me lo he tenido que currar mucho todo, tengo una cabeza muy cerebral y
y tengo que entender las cosas en mi cabeza antes de poderlas engullir y tragar, ¿no? Y sin embargo esta vez tuve un encuentro con la fuerza divina, ¿no? De alguna manera, con la fuerza de Tara, pero en su aspecto realmente potente, ¿no? No solamente el aspecto. Tara representa la cualidad es un poco como el aliado de la compasión del Buda, ¿no? Del deseo de estar dispuesto siempre a hacer algo por los demás, pero Tara también tiene aspectos, digamos, muy no tan apacibles y tan serenos, sino realmente potentes, ¿no? Namaste, Baba. ¿Viste Tara Mandir, Y hay muchos aspectos de Tara, hay 21 aspectos, ¿no? Y hay aspectos de Tara que son iracundos, ¿no? Y entonces tuve esta revelación en el templo de Tara de Varanasi, ¿no? One drink one. Ah, good. No. Only one piece. Yeah, thank you. One drink. एक बोतल लिया जो पैसा लेंगे. अच्छा हाँ ठीक है वही घाघरा ले तुम कली की 2 यार फोन करी अभी के याद आले हाँ ठीक हो चला अच्छा कोई बात नहीं ठीक Para concentration, huh? You also Muslim people Yeah. Muslim area Después de Bodh Gaya, después de que Gautama Siddhartha despertara y se hiciera Buda, entonces decidió buscar a los 4 compañeros suyos que había estado practicando con él antes de él sentarse debajo del árbol, y entonces empezó a caminar hacia el norte, llegó a Benares, atravesó el Ganges, continuó caminando y en el camino se cruzó con algunos otros buscadores, yogis y sadhus, y les pidió sobre ellos y dijo que estaban, y le contestaron que estaban aquí en el Parque de las Gacelas, y él caminó hasta aquí, y cuando llegó pues estos 4 primero no querían ni siquiera verlo porque creían que él había dejado ya la práctica espiritual, ¿no? Cuando empezó a comer otra vez de nuevo, ¿no? Pero a medida que se les acercaba notaron que algo había cambiado en Siddhartha. Siddhartha ya no era el mismo, y aunque todos los 4 habían dicho no le vamos a hacer caso ni le vamos a saludar, a medida que el Buda se acercaba, entonces ellos se levantaron y enseguida le ofrecieron un asiento porque vieron que había pasado algo ahí a Siddhartha, ¿no? Y entonces él explicó una de las enseñanzas más universales del budismo y puso en marcha la rueda del Dharma, ¿no? que se supone que es el círculo de enseñanzas y meditaciones que el Buda explicó para que todos pudiéramos llegar donde él llegó, ¿no? Y aquí, en Sarnath, expuso su primera enseñanza sobre las 4 nobles verdades. En estas 4 nobles verdades hay 2 que son causas. La primera es que la existencia corriente tiene la naturaleza de la insatisfacción. Hay unas causas para esta insatisfacción. Él señaló las causas son el egocentrismo y las actitudes mentales negativas, y luego explicó el camino de las 8 ramas para conseguir el nirvana, la liberación. Entonces aquí expuso todas. En esta enseñanza se condensan todas las enseñanzas básicamente del Buda, ¿no? Y constituyen un poco la base. Aquel que entiende las 4 nobles verdades o que estudia las 4 nobles verdades se acerca verdaderamente al budismo. Yeah, there is many things. What I do is I print Dharma books in Spanish. Yeah, Spanish. Yeah, I'm a publisher. But I only read a little English. And, I know. But I publish for Spanish people, Spanish Buddhist people, you know, Yes. and America, Mexico, and Argentina, you know. Right.
Yeah. Very good work. Yeah, well, like you. You do some work, I do some work. Everybody does a little bit, you know. But this is a very special place, you know. Yeah. Okay. Siempre me he sentido en casa en Varanasi, pero esta vez realmente me hubieran podido quedar ahí sentado en los Ghats sin moverme, sin volver y sin dejarlo todo, vaya, absolutamente no. Algo que en mi juventud siempre había aspirado a hacer, ¿no? Tirar el pasaporte y perderme en la India, ¿no? Y estuve a un paso. Pero me temo que tendré que volver. Otra vida, o 20 vidas, yo qué sé. Pero estoy todavía enfrascado. Patanjalim Pranjaliranatoshmi Avaho Vrushakaram Shankar Chakrasiddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hari Desde la nuca inclinar la cabeza en gratitud, saludar este espacio, este silencio interior, soltar las palmas de las manos, elevar la cabeza, con una inspiración sentir, con una expiración dejar que los ojos se abren. Ahora es cuando estoy descubriendo, después de más de 20 años, ahora es cuando estoy descubriendo la enseñanza del yoga del maestro, porque ha hablado conmigo mucho. Y siempre hemos hablado de tonterías también, del fútbol, y cuando se murió la princesa Diana y cosas estas. Cuando él come es yoga, todo es yoga. ¿Quién ha dicho levantar el brazo izquierdo? ¿Quién ha dicho levantar el brazo izquierdo, saltimbanquis? Yo nunca he dicho levantar el brazo izquierdo, que todavía no puedes levantar el brazo izquierdo. Vale, con una inspiración, salí con los brazos en cruz y baja la planta del pie derecho en su sitio. Guruji Beka Iyengar es mi maestro, era mi maestro, sigue siendo mi maestro porque cuando enseño, su fuerza está dentro de mí, su luz está dentro de mí. Él se ha roto en miles de estrellas, ha vuelto a la barriga de la Madre Universal, se ha vuelto a nacer, pero los destellos de de él se ha metido en miles de personas. Los dos costados tienen que mover a la vez. ¿Has entendido? ¿Por qué estiras un lado y la otra no? ¿Solo vives en un lado de tu cuerpo? Venga, Javi, abrir el pecho. Y tú estás muy hacia atrás. No. ¿Tú qué estás haciendo? Venga, vamos. Te hay que sentar las caderas. Las manos, ¿qué les pasa? La mano contra una pared. Delante. Beka Iyengar era un gran personaje, ha sido un personaje irrepetible, creo, porque ha sido un hombre muy fiel a su mensaje, no es habitual. Evidentemente un maestro espiritual se supone que vive lo que predica, pero él ha sido siempre un hombre realmente que nunca ha enseñado nada que él no haya hecho antes, que él no haya experimentado algo antes, ¿no? Entonces, tener un maestro así es muy fantástico porque vas muy seguro. Es como un seguro a todo riesgo. Bajar un poco la ingle izquierda. Exactamente así. Respirar. Ok, vamos a por con asana. A partir de ahí, mano izquierda la cadera, inspiro y al inspirar, bajar la mano al suelo, hacer una copa invertida o usar el bloque. Él se ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y sobre todo el respeto, porque él ha sido muy radical, él ha sido un yogi muy radical.
Él, frente a la movida general del yoga en la India, que era básicamente que los maestros eran sannyasins, es decir, célibes, que vivían un poco como, no de espaldas a la sociedad, pero bueno, en un ambiente monacal, en los ashrams, ¿no? Entonces él se casó, tuvo una familia numerosa, tuvo 6 hijos, y demostró que en la vida familiar, en la vida corriente, uno podía practicar el yoga como él lo ha practicado y como él lo ha enseñado, ¿no? Gloria, sácalo un poco más adentro. Chávez es una persona igual como todo el mundo, que ha venido en este mundo para sufrir y aprender. Y entonces ha abandonado su casa cuando me parece que era 16 o 17 años. Ha hecho muchas cosas en su vida, ha ido a la India, ha vivido en la India. Es él en realidad que me ha introducido dentro del yoga, aunque yo soy india. Y en el momento en que notéis que vuestra mente se calme un poquito solo, ya podéis dejar de aplicar ese antídoto o herramienta. Vamos a probar. Pero la meditación tiene un objetivo más a fondo, y este objetivo lo explica luego Ajahn Sumedho de una simple manera de la que nosotros hemos hablado ya mucho, que es sinónimo de nirvana, es sinónimo de conocimiento y es sinónimo de prestar atención a las cosas. Y él lo llama, dice, cuando el Buda enseñó las 4 verdades nobles, estaba enseñando a los seres humanos a abrir sus mentes, a abrir la mente. Cuando meditamos, nosotros es como si abriéramos las ventanas de nuestra mente y dejáramos que todo se expresara. Pero que todo se expresara simplemente, sin estar a favor, sin estar en contra, sin escoger esto, absolutamente todo. Lo más maloliente y lo más refinado, todo se manifiesta ahí. Alexi, que ya esto está aquí. Comía carne cuando quería, porque claro, en casa hemos sido vegetarianos toda la vida, he comido muy poco carne y bueno, ya cuando salía afuera no me he cortado, o sea, lo que quería comer lo comía, no tenía ningún problema con eso y bueno, eso a mi madre no le gustaba nada, a mi padre tampoco, pero bueno, le decía, oye, mira, si él ha cogido un cáncer así, no tiene que ser, no es solo por la comida, entonces son muchos factores. Es difícil, yo me rebelé al principio porque claro, digo, ¿cómo puede ser que llevando una vida tan sana, vegetariano, o sea, él desde hace años que no come nada de carne, no fuma, pero bueno, luego claro, te puede tocar, las cosas son así, ¿no? Un poco el karma, también los genes que tiene cada uno. Depende, da igual, puede ser que fumes toda tu vida y no desarrolles un cáncer. Y bueno, lo he asimilado y lo he aceptado, que bueno, lo suyo es llevar una vida sana, obviamente, no vas a estar comiendo carne y fumando, porque está claro que tienes más posibilidades de desarrollar un cáncer. Pero bueno, fue difícil, fue duro al principio, la verdad es que me costó bastante. Es un aprendizaje para mí. Me está haciendo más fuerte. Fría, no. Normalmente me dicen que estoy poniendo fría, pero fría no. Tengo una visión más grande de las cosas. Que yo no soy la única que tiene un marido con cáncer.
So what is this bird again? Two, because I see that you have birds. Yeah, I have bird books. In Machal Pradesh. You like to watch the birds? There was this guy here named Jan Willem. He spoke Tibet and he organized all the ecological projects in Dharamsala. He was a master ornithologist and he would document the birds. He'd be on his roof when the Siberian eagles come by counting. Yeah. Yeah. Here. You get brown rice, you can get organic brown rice. Hello, Angela. Watch it. Hello. Pasíbele. You see, we started almost same, and we have the same experience. We came by land to India. We find our teachers, and Yeah. but you stay here, and I have to go back. So, Yeah. That's where they get the stuff out of here. So being in India all this time has helped a lot, probably. No? What do you think about this? Yeah. Because you love India, you. First time I saw Himalaya, I knew I was home. Yeah. I came over the first time as the traveler and the dope, and then I went back and worked for 1 year, and I made enough money to come for 3.5 years. And I did 1, 2, 3 Kopang courses. Nundro, I had the money, I had the free time. If that money would be gone in a month in the West, and there wasn't so there was this great access to Dharma that was affordable for me. So to be affordable was something in India important also, because you could stay here. It's still a large part of me here is not my heart is here. If I was a millionaire, I'd still want to be here, but I'd have some place in Andalusia also. In case of emergency. But not in America. No. But Mother India provided a mud house like this for 8,000 euros, with land and shanti. Sure. I couldn't even. How much rent would that be? Not much. Boo. 6 months rent in not a nice place, man. Yeah. So in that sense, it makes it good. So the shame is that I waste so much time here. I have the free time and I waste it. Where someone, maybe like Chavi or maybe like another person, is they're caught up in this, or they'll come over here and they want to use every minute to the maximum because it's a special opportunity, and I'll get, I have plenty of time, manana. Do it later. Okay. Everyone ready? 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Please. It's on the Frenchie. Oh, French. France, no. Okay. No, it's okay. That's okay. Take the photo. Get together, ready? Okay, everyone, please look here. Excuse me. Yeah, please look at the camera. Ready? Yeah. Look at the camera. Okay, ready? 1, 2, 3. Thank you. Excuse me. Don't block the way. You can take your photos, but don't block. From many different countries come here. Basically, we all same human being. And we all have the experience
So how much we cherish others' affection, others' love, since from our birth. He intentado no quitarle tiempo a mis maestros porque sé que bueno, que lo que ellos me han enseñado me lo han enseñado ya. No es cuestión de estar más o menos con ellos, sino que es cuestión de aplicarlo en mi vida, ¿no? Y dentro de mis posibilidades lo que he dicho, ¿no? Entonces verlos es como un regalo, es una cosa, es un extra. You remember me from Spain? Publisher of your books in Spanish. Xavi. Oh, Xavi. Yes. Xavi. Quite old now. 40 years I didn't came here. And I just came for a 2 weeks tour of India to the holy places because I have cancer since the last 4 years. I don't know how long I went here. Do you have pain? No pain at all. Is it getting better or what? It's just stable. It's stable. Not really going, but it's okay. I'm still strong and I put weight and feel good now. But it seems that if I leave the chemo, then chances are really good. And I have some alternative treatments also that helps me a lot, so natural medicine and things like this. I saw you in 20 years? No, Leslie, but I saw you in France and I saw you in Italy. Yes, and my son now is taking care of the books, and he was with you in L'Amazon Cup Institute, Alexei. You remember my wife? Mina. She always give you toys. Yes. Ibiza and all this. She does. In a long time ago in Spain, she does dances. Yeah. That one I remember. Yes. She danced for you. She's okay. She's okay. Yeah, she's okay. She's very happy. Yeah, so please stay with us for a long time and come to Spain soon. We need you. Y hoy en día mucha gente se sienta a meditar y piensa que con solo estar sentado ya va a solucionar todo. Sí, es difícil. Pero siempre para meditar hay que saber qué voy a meditar. Exacto. Tema, ¿no? Claro, sí. Pero tampoco nosotros no negamos respiración, meditación, mantra. Es estupendo, bien. Pero no solo este. No solo este. Exacto. Entonces, aquí budismo es muy importante. Es primero estudia. Luego analizar, no solo Buda ha dicho así, maestro dicho así, sí, no. Buda ha dicho, maestro dicho, pero ¿por qué? Hay que ¿Para qué? cuestionar. Sí, cuestionar. Buda ha dicho, tus palabras para todos los puede analizar. Él dicho, no tiene que fe. Entonces, analizar, investigación bien, tiene tu ver rato, vale. Está bien funcionado como así, tú pongo primero escucha, luego analizar, luego meditación. Yo creo que no tiene que pensar así. Porque iluminado de mira Budas, aquí muchas imágenes, ellos todos los antes como nosotros igual, nosotros tranquilos. Ellos tienen apego, ellos tienen odio, ellos tienen orgullo, ellos también matar, cama, todos los hechos. Pero ellos muy listo es desarrollo sabiduría, despertar. Pongo fuerza, ética, concentración, meditación. Claro, ellos seguido cambio de camino, ellos hoy iluminado.
Pero nosotros seguir como ellos, 100% llega al nivel de ellos igual. ¿El sentido del humor, Geshe-la, es bueno para no tomarse las cosas tan en serio? Sí, yo creo que amor es real. Amor. No, el humor. Humor. Reír. Okay. Sí, eso es bueno también. Sí, claro, sí, claro. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Eso es bueno, uno abierto, ¿entendió? Abierto, sí. Mismo abierto, cercanos, más cerca, contacto más cómodo, digamos. Sí. Relajado. Relajado. Mucho relajado. Uno personal, simpática, nosotros no muy tomar serio nosotros sentimientos diferentes. Cáncer es una enfermedad, muchas veces quita vida también, pero cáncer es no autoexistente. Es enfermedades, cosas condicionadas bien, ayudamos, trabajamos, cosas condicionadas, muchas veces puede salir. Por eso es impermanente también. Que depende de muchas cosas. Claro. Cuando decimos impermanente es que decimos el cáncer que yo tengo depende de mi tratamiento, depende de mi salud, depende de su estado de ánimo. Pero yo cuando pienso en mi cáncer no pienso en todas esas cosas. Pienso que es sólido, concreto, que está ahí. Exacto. Tiene que poquito cambiar. Y el budismo dice que no está ahí el cáncer así. No. Aquí puede ser poquito ya, proyección mucho nosotros. Mente también, añade mucho también. También. Yo creo que Chavito bastante bien. Tú muchos años, tú tienes 40 años budismo, experiencias. Luego tú, claro, una vez es dolor, pero tú creo que ha funcionado bien, ¿ya? Yo dentro de conociendo de amigos, discípulos, dentro de cáncer, tú mejor ya uno seguido hasta ahora. Aguantamos. Aguantamos, muy bien. Seguiremos. Sí. Hasta que para terminar. Hasta que el cuerpo aguante. Sí. Y luego otra vida. Sí. Gracias. Vale. En el budismo no creemos en el poder del objeto, es decir, creemos que el poder de este objeto para dar algún tipo de inspiración depende del sujeto, depende de la persona. Es decir, el objeto en sí puede inspirar o no inspirar dependiendo mucho del recipiente, de la persona, ¿no? Y por eso hay que prepararse para venir aquí. Algunos peregrinos antes de entrar dan vueltas alrededor. Veréis que hay una circunferencia o kora. Kora es la tradición india de rodear los objetos sagrados. Una exterior, luego hay una más interna y luego una más interna, ¿no? Y la gente a veces se prepara, da 3 vueltas, 21 vueltas, hay gente que da 108 vueltas antes de entrar, ¿no? Como si fuera un mandala en el que tú vas entrando cada vez más hasta el Santo Santorum, que es literalmente el asiento bajo en el árbol, ¿no? Y cuanto más preparado vengas, mejor. ¿Veis? Las cabras estas las han
las han salvado del matadero. Hace un mes la Mazopa estuvo dando un curso aquí en Bodh-Gaya y siempre que viene visita aquí. A la Mazopa le gusta mucho estar. Ese auspicio, ¿no? Porque él siempre ha enfatizado mucho el cuidado de los animales, que también alguien tiene que cuidar de ellos. En la India hay tantas necesidades, pero los animales también son una de ellas. Realmente respetan los animales y tienen un cementerio. Cuando se mueren, cada uno tiene su sitio con un nombre puesto. Okay, thank you. Thank you. Namaste. Okay. How do you feel? कैसा आप फील कर रहे हो यहाँ सर? Good. How long you been here? कितना दिन से हैं? हम 1 महीना 10 दिन. 1 month 10 days. Esta medicina para la tuberculosis la proporciona el gobierno, ¿sabes? Es gratuita. Pero con eso no es suficiente, con eso no es suficiente. This is for 1 day. They only weekly give 3 tubes. But this is for 1 day. 1 day, yes. Estos son las pastillas para un día, ¿ves? Ya vienen de distintos colores. Pero con eso no es suficiente. Entonces ellos aquí Maitreya les proporcionan los suplementos y vitaminas. Y estos, por ejemplo, estos, ¿no? Estoy ahora trabajando en un libro de mi maestro, la Mazopa. Y claro, él clarísimamente dice que la única vida que tiene sentido vivir es una vida dedicada a los demás. Una vida dedicada a los demás es algo muy gordo, muy grande. Quiero decir, es una cosa que hay que ser muy grande para poder hacer eso, ¿sabes? Y yo, para mí esto es un ideal, para mí esto es el ideal, no tengo más ideales que ese.
Pienso que la realidad de la muerte es algo que tenemos como en el armario todavía en nuestra sociedad, la mantenemos un poco como fuera, escondida, reservada a los sanatorios, a los momentos de duelo, pero que no conseguimos digerir correctamente, ¿no? Y claro, la celebramos el nacer con una fiesta increíble, pero solo se puede morir si uno ha nacido primero, entonces es algo que va de la mano. En mi tradición se da mucha importancia al hecho de poderse acercar a la muerte conscientemente, es decir, intentar no perder la conciencia, no perderse ese trance. Es un trance como demasiado importante como para que nos perdamos en la inconsciencia, ¿no? O bien por miedo, o bien por aturdimiento, o bien, claro, en caso de enfermedades con mucho dolor, pues debido a la sedación, que es lo que hoy en día abunda más, ¿no? Entonces, en la tradición oriental siempre se ha preferido una muerte en solitario, ¿no? Que en compañía, porque es en realidad cuando uno se va a morir en fin, alguien que te coja la mano puede ser interesante y puede ser adecuado y bueno, pero también puede ser una perturbación, ¿no? Entonces, para eso hay que ser, no sé si valiente o loco, ¿no? Pero porque la mayoría de la gente, si le preguntas a la gente cómo te gustaría morir, todo el mundo dice tranquilamente en casa, en mi cama, ¿no? Rodeado de los míos, ¿no? Mira, por ahí era el camino, ¿ves? Este es el camino que esperemos. Y nos fumamos un último porro antes de subir arriba, ¿no? Y durante un mes y medio, y después yo dejé de fumar y dejé de tomar alucinógenos y drogas de toda clase, de todo tipo, ¿no? Y salí un poco tenso ese curso porque me di cuenta de que había estado perdiendo el tiempo casi, bueno, era joven, tenía 22 años, pero que tenía que buscar en otro sitio, ¿no? En mí mismo, y Copan me enseñó eso. Cuando vivía en Copenhague, pues conocía el budismo. Me recomendaron unos libros y conocí a gente que había estado en la India y en Nepal. Y me hablaron de este lama y me hablaron de Copan, y entonces decidí que tan pronto pudiera iría a hacer este curso. So the animal who accumulates bad karma previous life, so now. El Lama Zopa era un lama muy estricto, ¿no? Muy rígido, muy formal. Y por la tarde la Mayeshe nos alegraba, era completamente diferente. Venía y revolucionaba la sala. Nos hacía esperar rato, a veces tardaba una hora en venir, ¿sabes? Y luego entraba corriendo y pedía perdón por llegar tarde, pero lo hacía cada día, ¿sabes? Y todos ahí esperándose, se hacía esperar, se hacía de rogar, ¿no? Y entonces era un lama que era un gran pedagogo y psicólogo natural. Era una persona, un tibetano, pero que tenía una capacidad de comunicar increíble, ¿no? Y él explicaba el Dharma desde otra perspectiva, digamos, incluso más festiva, más alegre, más vital, ¿no? Y en vez de ir a la ortodoxia, él utilizaba su gran ortodoxia para ser un heterodoxo, ¿no? Para romper todos los moldes y es lo que se llama en el aspecto tántrico del budismo, ¿no? Que es dar la vuelta a todo.
El camino espiritual, cualquiera que sea, si es genuino, tiene que tener dos cosas. Tiene que abrir tu mente y, como dice Chogyam Trungpa, un gran maestro de meditación, en una mente grande cabe todo. Y luego la segunda cosa, tiene que abrir tu corazón. Es decir, que si tú practicas un camino espiritual y te haces más egocéntrico, menos solidario, menos abierto, menos tolerante, no va bien, olvídalo, dedícate a otra cosa, ¿no? La gente, afortunadamente, tenemos potencial, porque ese potencial se ve que te lo tenemos y hay que quizás aprovechar esas ocasiones, todas las ocasiones, pero sobre todo estas en las que estás, en fin, en una situación complicada, porque eso te dará ánimo, te dará energía, y a pesar de que a veces no puedes dormir y llores en solitario y sientes que el cáncer es una putada muy grande, ¿sabes? Pero a pesar de esto, pues bueno, mañana va a salir el sol y va a ser un día nuevo, y si lo puedo vivir, pues alegría, ¿no? No lo tengo claro, todavía. No lo tengo claro. Hay días que lo tengo claro, hay días que no lo tengo claro, pero lo que tengo claro es que se basa en la idea de que solo tendrá sentido que deje la quimio, que la quimio me cure o me ayude a sanar. Si mi proyecto de vida vale la pena, porque por otro lado, no es que esté cansado, ¿no? Pero ya he hecho mucho, ya he viajado mucho, ya he comido mucho, ya he dormido mucho, ya he disfrutado mucho. Ya he visto miles de películas, ya he visto miles de atardeceres. Solo si encuentro sentido a eso, creo que tendrá sentido dejar la quimio y arriesgarme pues a que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O que por otro lado haya algún movimiento ahí más claro, ¿no? Pues que la quimio no funcione, o de que mis metástasis pues se exploten, ¿no?
Algún día sin meditar, pues lo noto, ¿no? Me noto como que voy más como fuera del carril, ¿no? Que me voy un poco así como dando pequeños tumbos. No es que vaya dando tumbos en la calle, pero que me noto que me falta esa especie de empezar el día con eso, ¿no? No empezar el día con el despertador que suena, o con el café, o con una llamada de teléfono, ¿sabes? Tiene que empezar de esta manera. Creo que es una manera fantástica de empezar el día. Es un ritual corporal en el que involucras tu cuerpo, es un ritual verbal porque normalmente pues recitas mantras, y es un ritual mental porque adiestras, entrenas tu mente de alguna manera, ¿no? También es un reforzamiento de la sensibilización general de nuestros órganos sensoriales, que es lo que usamos en el yoga y en la meditación. O sea que desempolvamos igualmente que nos limpiamos las lentes de nuestras gafas, pues es como si limpiáramos los sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, la lengua, el tacto y sobre todo la piel, que en el yoga es como muy especial, es un sentido muy importante en el cuerpo, ¿no? Porque se extiende en todas partes. Y bueno, y en el progreso, en la práctica del yoga, la aportación, lo que tú obtienes de la meditación en realidad es un efecto secundario. No practicamos la meditación para conseguir algo tangible, ¿no? Sino algo básicamente intangible. En realidad deberíamos practicar sin esperar nada a cambio. Bueno, mi primer viaje a la India no fue con el coche. El primer viaje a la India lo hice por mar hasta Estambul y luego de ahí por carretera a la India. Bueno, nuestro maestro, la Mayeshe y la Mazopa, habían estado en España. Habían venido a hacer un curso que se hizo en el año 77-78 en Ibiza, y luego, una vez los lamas, fue un curso en el que asistió un montón de gente, si no recuerdo mal, sobre 200 personas, ¿no? Y era la primera vez que unos lamas tibetanos venían a hablar de la meditación en directo, ¿no? Y bueno, después de que ellos se fueron, había un grupo de personas, algunos habíamos estado ya en Nepal, en Kopan, que era el monasterio de ellos, donde habíamos sido iniciados en la meditación. Y bueno, y le comentamos a los lamas nuestras ganas de hacer un centro, ¿no? Y entonces, bueno, él nos animó a buscar un sitio. Éramos un grupo de 6 personas. Y bueno, y después de estar un poco en Menorca, en Ibiza, en Salamanca, acabamos en una casa muy hermosa que había entre Monóvar y Novelda, en la valle del río Vinalopó, que es un río muy pequeñito. Era en una zona donde había un pequeño oasis de palmeras. Era una casa muy grande. Y bueno, y durante 2 años y medio, casi 3, construimos ahí un grupo importante, vivíamos en comunidad, éramos 7 personas. El primer invitamos a un lama del Tíbet para que viniera y fuera nuestro guía para instalarse en España. Vino él con un traductor, se instalaron aquí. Y ahí había, pues diariamente pues nos sentábamos a meditar, el maestro daba enseñanzas, y normalmente pues fines de semana y las típicas festividades españolas, Semana Santa, Navidad, vacaciones, hacíamos siempre cursos especiales. Y bueno, visitaron grandes maestros tibetanos, vinieron, más de una docena, hicimos un montón de cursos, vino mucha gente de toda España. Vino mucha gente curiosa, vino mucha gente que ya sabía de lo que se trataba para vivir allí, estar con nosotros y colaborar. Y bueno, y hubo un momento en que la casa, pues bueno, el arrendamiento nos lo querían subir, la teníamos que decidir si la comprábamos, y estábamos dispuestos a comprarla, pero nuestro maestro la Mayeshe nos dijo, no, el lugar no es idóneo para hacer un centro budista, ¿no? Digamos por trenes y autobuses, lo que había en el camino.
éramos un grupo de jóvenes que participábamos en la contracultura. Estábamos, mi amigo Jordi era fotógrafo, y yo estaba estudiando cine, y otro amigo pues era más bien de literatura. La India para nosotros y Oriente tenía un tiro muy especial. Íbamos realmente, por un lado, fascinados por lo que oíamos y lo habíamos leído de la India, y lo que habíamos leído de la India, pues bueno, era Alan Watts un poco, era un poco de budismo, de zen, y un poco de antropología. Y bueno, también íbamos a India para descubrir los paraísos y poder fumar hashish. Estábamos ya bastante quemados con todo, con la política. España teníamos al generalísimo. No podíamos ver cine, no podíamos leer revistas. Nos suscribíamos a revistas extranjeras, no solo Playboy, sino a otras, de cine, y no llegaba nunca, ¿sabes? Y realmente en aquella época, comparada con ahora, era una cosa cerrada, y la idea esta de romper pues era una cosa, no sé, de dentro, del estómago básicamente, ¿sabes? Más que de otra cosa. Fuimos, pienso, la primera comunidad budista ligeramente estructurada y que perduró en el tiempo, que existió en España, ¿sabes? Entonces, yo odiaba los huertos de pequeño, porque cuando llegaba del instituto los veranos, me acuerdo que tenía que ir a cortar el maíz y a arrancar las patatas, y no me gustaba nada, ¿sabes? Pero ahora es otra cosa. Y bueno, aunque es un poco tarde, espero poder disfrutar del huerto un poco todavía. He sido más bien de despacho, he sido un hombre más centrado sobre todo a nivel de la editorial, ¿no? De estar mucho más en despacho que fuera, ¿no? Y ahora tengo muchas ganas de estar en el exterior.
Creo que después de las prácticas tanto de meditación como yoga, la naturaleza es lo que más me puede acercar a eso. O sea, creo que es de todas las actividades, el contacto con la naturaleza tal vez es lo que más se parece, por un lado al yoga y por el otro a la meditación. O sea, para mí por la mañana meditar y hacer mi yoga es tan importante como lavarme los dientes, ¿no? Es una cosa que tengo que empezar el día así. La práctica de la mañana me permite centrarme, porque cuando uno se levanta, aunque sea un día de fiesta, enseguida tienes planes, cosas que hacer. No sé, no creo que podría vivir sin ellas, pero no porque las necesito, sino porque creo que son una parte importante de mi vida, tan importante como la de, pues bueno, la de trabajar y la de hacer de llevar a cabo mis compromisos pues, sociales o personales y desde luego familiares, ¿sabes? Entonces, es un poco... al final la práctica no es aquello que se hace por obligación o porque la tienes que hacer o porque crees que te sientes más calmado, sino que es la parte del todo. O sea, te levantas, te aseas y te sientes a meditar. Si